Catecismo Testeriano, llevando la palabra de Yahvé y Cristo del viejo mundo europeo al nuevo mundo americano, evangelizando a los nativos por los misioneros de las distintas órdenes, ya que en los primeros tiempos los religiosos sacerdotes aún no habían aprendido las lenguas de los indígenas. Con el fin de evangelizarlos, hicieron dibujos que describían lo básico de sus enseñanzas. Estos catecismos se llaman testerianos por Fray Jacob Testera, quien fue uno de los franciscanos que lo pusieron en práctica frente a la dificultad de explicar el Dios cristiano, expresándolos en moldes expresivos para fusionar las formas nativas y el fondo de evangelización por los sacerdotes católicos cristianos. Evangelización católica a los indios nativos americanos, el choque de dos culturas. Catecismo Testerianos Pictográficos. Primeras evangelizaciones religiosas por los sacerdotes, frailes en América, en el siglo XVI, a los indios nativos, enseñándoles a conocer a Dios y el habla en lengua castellana, español. ¿Quiénes lo hicieron? Católicos cristianos. Aquí se demuestra una imagen de la pirámide del dios Sol en Teotihuacán, México. Imagen de la pirámide de la diosa Luna en Teotihuacán, México. Nuevamente, hermanos católicos cristianos, les comentamos que por el canal de YouTube, como por Facebook, como los sectarios evangélicos Made in USA, como los protestantes, andan diciendo que en América del habla castellana, español, fueron ellos los primeros en evangelizar el cristianismo en América.
pues nuevamente abriremos la caja de Pandora de ellos, de estos sectarines, el cual se le demostraremos que fueron los nuestros, los frailes, misioneros, sacerdotes, obispos y de las diferentes denominaciones, todos ellos católicos cristianos. Durante la Edad Media, en el siglo XVI, quienes fuimos los primeros en evangelizar a América, el cual adjuntaremos en este video evidencias físicas. Con esta representación de imágenes le abrimos de nuevo la caja de Pandora de los sectarines y protestantes, de sus engaños, falacias y mentiras que les hacen a sus seguidores protestantes. En este mapa del siglo XVI-XVII representamos a los católicos cristianos llevando el evangelio de nuestra fe católica del viejo mundo al nuevo mundo, el cual presentaremos evidencias físicas de nuestros catecismos testerianos, entre otros. Jacobo de Testera, francés, breve resumen de su biografía, así como lo del catecismo testeriano. En Bayona, su nacimiento, 1470, su fallecimiento, Puebla, México, en el año de 1543. Fue un fraile de la orden religiosa franciscana, misionero del siglo XVI, que se distinguió por el amor a la razón indígena. De origen noble, cuyo hermano ayudaba de camarero al rey Francisco, lo cual le ayudó a tener acceso a una educación multicultural, con maestros católicos dentro de la corte. Gracias a su facilidad para con los idiomas, trabajaba como intérprete. Su interés en seguir su formación religiosa, influenciado por el apogeo religioso del siglo XV y siglo XVI, entra a la orden franciscana en el año de 1500. En la provincia de Aquitania, aprovecha la invitación del primer marqués de Estepa en Sevilla para ser el predicador del Palacio Real en el año de 1508 y llega a la capital cultural de España de aquellos tiempos. Su vocación lo llama para seguir trabajando en el convento Casa Grande de San Francisco en Sevilla, donde sigue teniendo cercanía con el rey Carlos V y su corte, quienes lo aceptaban por su gran elocuencia, su forma de predicar y su facilidad como intérprete. Le encargan el enseñar el catecismo a los niños nobles y sencillos, además de que era un buen dibujante que impactaba positivamente. Por eso se le conoce más por su método de catequización en la Nueva España. Catecismos testerianos en imágenes. Jacobo de Testera vivió casi 20 años en la ciudad de Sevilla hasta que en 1528 lo invitó Fray Antonio Ciudad Rodrigo, uno de los 12 franciscanos que llegaron primero a la Nueva España y que fue recibido en audiencia por el rey Carlos I en el año de 1529 y escuchó directamente lo que se decía de la vida en el Nuevo Mundo. En este viaje de regreso fueron a la Nueva España 20 religiosos franciscanos con potencial de misioneros.
El Papa Alejandro VI, en la bula Intercaetera del 4 de mayo de 1493, pidió a los reyes católicos que fuesen enviados a las Indias, hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos. El Evangelio en Nueva España. La necesidad de comunicar el Evangelio hizo que se llevara un lienzo con los misterios de la fe católica. Los frailes orientaron a los tlacuilos cristianos, eran hombres hábiles en el dibujo, a quienes desde niños se les educaba en el calmecac, para obtener un conocimiento profundo de su lengua, a plasmar oraciones, dogmas y sacramentos religiosos en imágenes con íconos fundamentales de los códices indígenas. Finalmente, la respuesta de los indios ante esto fue favorable. Padre nuestro que estás en el cielo, Totaxiné, Il Huicac, Timextica. El catecismo distingue Totaxiné del resto de la frase mediante la repetición del glifo que representa al Padre. Lo vemos de pie primero y luego instalado en el cielo. En este hecho, reproduce la dinámica de la expresión verbal náhuatl, que yuxtapone más no enlaza de manera subordinada las dos partes de la oración. La traducción en náhuatl es Padre nuestro, estás en el cielo, y la imagen reproduce perfectamente en ambos casos la división de los sintagmas. Vemos primero al Padre nuestro, y lo vemos después en el cielo. Es interesante notar que Dios está asimilado al fraile, tanto de pie como en el cielo. Citando parte del documento, yo he visto, para satisfacerme en esta parte, las oraciones del Pater Noster y Ave María, y símbolo y la confección general del modo dicho de indios. Y cierto, se admirará cualquiera que lo viere, porque para significar aquella palabra, yo pecador me confieso, pintan un indio hincado de rodillas a los pies de un religioso, como que se confiesa, y luego, para aquella, a Dios Todopoderoso, pintan 3 caras con sus coronas al modo de la Trinidad. La gloriosa Virgen María pintan un rostro de Nuestra Señora y medio cuerpo de un niño, y a San Pedro 2 cabezas con coronas y unas llaves y una espada, y a este modo va toda la confección escrita por imágenes, y donde faltan imágenes ponen caracteres. Viajes. Al llegar en 1529, el primer acontecimiento fue acompañar al obispo Juan de Zumárraga en el siglo XVI. El programa de evangelización a indígenas tuvo como obstáculo la diversidad de lenguas que se hablaba en el territorio que la corona española denominó Virreinato de la Nueva España. En una primera etapa, los frailes misioneros recurrieron a la explicación de los conceptos esenciales por medio de imágenes pintadas en lienzos. Posteriormente aprendieron las principales lenguas, sobre todo el náhuatl, hablado por los gobernantes de la Triple Alianza, quienes controlaban tributariamente los territorios de lo que hoy en día conocemos como México.
Catecismos Católicos Testerianos. Como vehículo de enseñanza indígena, a pesar de la violencia del primer choque, la destrucción de los templos, ídolos y de su historia escrita en códices, la sangre seca de los sacrificios lavada con agua y cal viva, los jefes polígamos forzados a elegir a una de sus esposas y rechazar a las demás, los indígenas se convirtieron rápidamente a la nueva religión católica y se la apropiaron. Por un lado, el hecho de ser bautizados protegía a los indígenas de ser convertidos en esclavos, ya que el hecho obligaba al conquistador a la conversión. Era una prohibición de facto a la esclavitud en América, poniendo a los indígenas bajo el cuidado y tutela de los frailes. Por otro lado, hay un hecho especial. Al conocer y proteger a los indígenas, los frailes no dudaron en tomar partido por ellos, enfrentándose a los encomendaderos militares españoles y a las autoridades jurídicas, de manera que los indígenas, con su lealtad hacia los frailes, no estaban adhiriéndose a la religión de los vencedores, sino adhiriéndose a un poder que a veces se mostraba contrario a las disposiciones de la corona. Esto, aunado a la estrategia de evangelización, logró que en poco tiempo los indígenas se acogieran a la nueva fe, más que intentar erradicar la religión e imponer una nueva. Se llevó a cabo un mestizaje. De ese ejercicio sale la primera carta al rey sobre la racionalidad de los indígenas, funda Vocaciones en 3 años, ayudado también por Fray Zumárraga. Fue hasta 1537 que el Papa Paulo III, gracias a los dominicos, especialmente a Fray Bartolomé de las Casas, que el Papa Paulo III publica la Bula Sublimis Deus en protección a los indígenas. Fray Jacobo visita en 1534 Michoacán, hace todas las diligencias para llenar de religiosos estas tierras, hoy tan fecundas en vocaciones. Aprovecha la bula papal de ese año, donde los franciscanos pasan de tener la custodia de la Nueva España a tener los derechos de una provincia. Manda a Fray Toribio de Montolinia junto con los frailes dominicos del Valle de Oaxaca para nuevas tierras, donde siguen los excesos por los militares contra los indígenas. Para el año de 1535 va acompañado de algunos indígenas a Tabasco y Yucatán. Ellos saben tocar y cantar de forma religiosa. Enojados los militares por la interferencia de los misioneros, inventan calumnias para hacerlos más complicado su misión, buscando desaparecer su labor. Casualmente, quien les ha enseñado fue Fray Pedro de Gante, con un sistema de catequización con música que manejaban los dominicos y que tiene excelentes resultados en Champotón. Se dibujan también cuadros sencillos para apoyarlos, conocen la ermita, los resultados son muy prometedores y llega a visitar para después sus hermanos fundaron las misiones en el año de 1549 de Izamal, Itzigna, Valladolid, Tizimín y Yotolín en Ticul. La sede posterior fue en Maní, donde se hace un colegio de formación con gran calidad de músicos para cubrir la zona desde Campeche hasta antes de Chiapas. El sistema predicación y enseñanza intuitiva da buenos resultados. En 1541 va al capítulo de Mantua en Italia
lleva cartas de su amigo Fray Bartolomé de las Casas, dominico, ya conocido en Italia. Una vez que aprendieron la lengua, vale la pena mencionar la escuela de Oaxtepec de los dominicos, donde aprendieron a hablar muchos religiosos un excelente náhuatl, por ser anterior una escuela para sacerdotes y maestros mexicas, aztecas, desde las olmecas. Los franciscanos no dudaron en abrir escuelas donde, además de enseñar la doctrina cristiana, se enseñaba también gramática. La primera de las que tenemos noticia anterior a la llegada de los 12 es la escuela de Texcoco, bajo la dirección de Fray Pedro de Gante, quien años después, en 1528, abriría también la escuela de San José de los Naturales, en la Ciudad de México. Esta última fue sin duda la más famosa de las escuelas franciscanas, aunque no ciertamente la única. La institución existió generalmente en todos los conventos franciscanos. Otras escuelas importantes regentadas por franciscanos fueron la de Hueytlapán, Sierra de Puebla, y la de Maní, en el Yucatán, regentadas ambas por Fray Juan de Herrera. Tales escuelas comenzaron por tener una finalidad catequística, con la doctrina cristiana como principal asignatura. Sin embargo, en ellas se enseñaba también a leer, escribir, contar y música. En algunas, como la de San José de México, se enseñaba arte, artesanía y latín. Estas y las materias correspondientes a lo que se llama gramática, así como filosofía y medicina indígena, fueron enseñadas también en el Colegio de Santa Cruz, establecido en el barrio de Tlatelolco, hacia 1534 e inaugurado oficialmente el 6 de enero de 1536. Esta escuela constituyó lo que hoy llamaríamos un centro de enseñanza media para la educación de los hijos de la nobleza indígena. De él salieron excelentes latinistas, buenos conocedores también del náhuatl y del español. Algunos de ellos posteriormente darían clases en los seminarios diocesanos, donde se formaba al clérigo indígena. Los catecismos testerianos pictográficos, simbiosis de dos culturas. Otra forma de mestizaje se expresa también en los catecismos pictográficos. Son estos unos libros de tamaño pequeño que los frailes franciscanos utilizaron en la evangelización de los indios. Fueron escritos en náhuatl pictográfico y algunos ejemplares tienen ambas versiones del náhuatl, el pictográfico y el alfabetizado. Aunque existían muchas lenguas indígenas, se utilizó la lengua náhuatl en el proceso de evangelización, ya que esta lengua servía de comunicación entre las diferentes tribus. Aunado a la lengua se encuentra la escritura. La cultura náhuatl era poseedora de una larga tradición de códices, y eso le facilitó a los frailes introducir los libros. En los catecismos pictográficos testerianos se observa un cambio en el sentido de los códices. En la tradición antigua servían para recordar el pasado, mientras que en la nueva tradición son un elemento de transculturación.
manifestación de una simbiosis entre dos culturas. Los frailes aportaron confesionales, catecismos, salmos, sermoniarios y otras obras religiosas para el uso del indígena. La mayoría de estas obras pertenecen al siglo XVI. La lengua náhuatl fue, como se ha mencionado anteriormente, un factor relevante en el proceso de transculturación. Los frailes, franciscanos en especial, produjeron gran cantidad de obras sin las cuales no hubiera sido posible el proceso de evangelización. Los frailes produjeron no solo las obras básicas o vocabularios, sino verdaderos textos de gramática, expresiones idiomáticas y semánticas de la lengua náhuatl y sus equivalencias en castellano. Otros frailes como Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos realizaron obras de gran importancia para la documentación de la vida indígena en América. En especial, Fray Bernardino, quien ayudado por indígenas realizó su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, considerada una de las mejores obras documentales de la vida indígena a pesar de sus detractores. Dicha obra antes mencionada de Fray Bernardino también obra en nuestro poder, el cual lo publicaremos en nuestro canal de YouTube posteriormente, ya que le seguiremos demostrando a los sectarios Made in USA y a los protestantes que los católicos cristianos contamos con la historia antigua y documentada, como las imágenes que presentaremos aquí mismo de nuestros catecismos testerianos para la evangelización a los indios nativos del Nuevo Mundo. Los informes de maltrato a los indios por los militares y gobernadores de la corona que llegaron a la corte española se reportaron a Roma, lo que derivó en la promulgación de la bula Sublimis Deus, dictada por el Papa Paulo III en el año de 1537. En ella no se pretendió definir la racionalidad o condición humana de los indios, sino que se estableció el derecho a su libertad, la prohibición de someterlos a la esclavitud y a la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana, que dichos indios, aunque vivían fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre, y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo, declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios. Obra en nuestro poder, copia sacado del original y enseñándoselos a ustedes la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Paulo III en el año de 1537, protegiendo a los indios nativos. Ampliación en 3 partes para el lector de la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Paulo III en el año de 1537. Parte 1.
Ampliación en 3 partes para el lector de la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Paulo III en el año de 1537, parte 2. Ampliación en 3 partes para el lector de la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Paulo III en el año 1537, parte 3. ¿Qué dice la bula Sublimis Deus? Traducción al castellano. Traducción la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III, emitida en latín. A todos los fieles cristianos que lean estas letras, salud y bendición apostólica. El Dios sublime amó tanto la raza humana que creó al hombre de tal manera que pudiera participar no solamente del bien de que gozan otras criaturas, sino que lo dotó de la capacidad de alcanzar al Dios supremo, invisible e inaccesible, y mirarlo cara a cara. Y por cuanto el hombre, de acuerdo con el testimonio de las Sagradas Escrituras, fue creado para gozar de la felicidad de la vida eterna, que nadie puede conseguir sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es necesario que posea la naturaleza y las capacidades para recibir esa fe, por lo cual, quien quiera que esté así dotado, debe ser capaz de recibir la misma fe. No es creíble que exista alguien que, poseyendo el suficiente entendimiento para desear la fe, esté despojado de la más necesaria facultad de obtenerla de aquí que Jesucristo, que es la verdad misma, que no puede engañarse ni engañar, cuando envió a los predicadores de la fe a cumplir con el oficio de la predicación, dijo: Id y enseñad a todas las gentes, a todas, dijo, sin excepción, puesto que todas son capaces de ser instruidas en la fe, lo cual, viéndolo y envidiándolo, el enemigo del género humano, que siempre se opone a las buenas obras para que perezcan, inventó un método hasta ahora inaudito para impedir que la palabra de Dios fuera predicada a las gentes, a fin de que se salven, y excitó a algunos de que sus satélites, que deseando saciar su codicia, se atreven a afirmar que los indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos tiempos han llegado a nuestros conocimientos con el pretexto de que ignoran la fe católica, deben ser dirigidos a nuestra obediencia, como que si fueran animales, y los reducen a servidumbres, urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las bestias. Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces de nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey, que nos han sido encomendadas y que están fuera de su rebaño, prestando atención a los mismos indios que, como verdaderos hombres que son, no solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que, según se nos ha informado, corren con prontitud hacia la misma, y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos,
y declaramos por las presentes letras que dichos indios y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, puedan usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre, y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo, declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario, dado en Roma en el año 1537, el cuarto día de las nonas de junio, 2 de junio, en el tercer año de nuestro pontificado. Imágenes de los primeros catecismos testerianos, el cual publicaremos aquí 2 de los 5 catecismos que obran en nuestro poder, de los siglos XVI, XVII, de cómo se comunicaban los frailes con ellos, los nativos indios de América. Catecismo testeriano pictográfico, año 1524, consta de 8 pergaminos.
Imágenes del Catecismo Testeriano, Otomi, pictográfico, siglo XVI. Consta de 41 páginas, frente y reverso. Explicación sobre el Ave María con las imágenes, desde un principio hasta el final. Imágenes del Salve Regina. Imágenes de cómo se explicaba los mandamientos de la ley de Dios. Imágenes cómo explicaban los mandamientos de la iglesia. Explicación con las imágenes, los sacramentos de la Madre Iglesia y los artículos de la fe. Imágenes con las obras de la misericordia, son 14. Imágenes para saber los misterios más necesarios.
Imagen de la Santa Cruz. Imágenes para la acción de contrición y imágenes al tomar agua bendita para santiguarse. Imágenes explicando en confesiones generales. Imágenes explicando para la adoración del Santísimo Sacramento. Imágenes de 4 escritos que no logramos entender su escritura. Señores sectarios y protestantes evangélicos, con este video, así como los anteriores, te seguimos demostrando que sí tenemos evidencias físicas, documentadas, rastreables y comprobables. Ya no les mientas a tus seguidores de tus sectas, el cual no tienen evidencias que los identifique a ustedes desde los primeros siglos. Catecismo Testeriano Católico, siglo XVI. Evangelizamos América de habla castellana. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.